24. Sin darte cuenta, los sueños te roban la esperanza que albergas en el corazón. Y si no haces nada para remediarlo, la ilusión se termina y la desidia toma las riendas de tu vida hasta que un día te encuentras tan alejada de tus metas que no hay mapa que te guíe hacia el camino deseado. Suerte que, como me dijo un amigo marinero, hay fe mientras no se pierde el norte. Y creo que el mío estuvo fijado desde que pisé por primera vez el paralelo. Me desperté al día siguiente y le envié un mensaje al maestro Samper. Le pedía que me recibiera en el teatro y le contaba que tenía ganas de vodevil. Esa misma tarde tuve respuesta. Quería verme y para que yo no fuera carne de chismorreos innecesarios, proponía venir a visitarme en mi casa. Se presentó con su nuevo socio, el conocido actor Ferran Bosso, que había dejado la compañía de la Jordi meses atrás y se había aliado con Pepet. Después de bromear y pedir una copa, Samper fue al grano. Me dijo que no sabía muy bien por qué, pero lo cierto era que me había convertido en una paria. Mi situación era un problema y a la vez una oportunidad. El paralelo olvida a cambio de talento y dinero, y yo tenía que demostrar que tenía ambos. Aún así, debíamos ser cautos. De momento se comprometió a ofrecerme papeles secundarios. Primero porque una vuelta por todo lo alto podía comportar un fracaso estrepitoso. Antes de lanzarnos al vacío, debíamos medir hasta dónde alcanzaba la sombra de mi mal nombre. Y segundo, porque ya tenía una primera actriz. Yo acepté sin rechistar, agradecida por la oportunidad y por el buen corazón de aquel hombre. El 27 de junio de 1915 estrenábamos La Muller de l'Homme de Mon, de Alfred Hennequin, en el Teatro Cómico. Hennequin fue uno de los padres de la farsa. Era el mejor autor para empezar la nueva alianza. Recuerdo que al llegar al teatro me detuve un instante ante la fachada. Situado entre las calles de Tapioles y del poeta Cabanges, tenía una pretendida grandilocuencia poco lograda. En realidad sumaban elementos de tanto estilo distintos, a mi parecer, que resultaba cómica. Las dos columnas clásicas custodiaban una puerta de madera y con varias ventanitas en la parte superior, coronada por la escultura de una máscara griega y un rosetón ovalado y cargado de cristales en forma de flor. Una pancarta de generoso tamaño anunciaba el título de la obra, pero evitaba mencionar el nombre de María Green. Mientras María me ayudaba a vestirme, la única condición que le puse a Pepe para trabajar en su compañía era que ella confeccionara mis vestidos. Yo observaba embelesada cuanto me rodeaba en el camerino. Mi hermana, agachada, me cogía el bajo de la falda y en un momento dado levantó el rostro para preguntarme alguna nimiedad. Por un segundo vi el semblante de mi madre. No sé cuándo mi hermana alcanzó semejante parecido. Quizá fue cuando María abrazó la voluptuosidad y dejó de esconderla. Su cara se redondeó en parte, y las expresiones de la edad empezaron a marcarse en su frente con sutileza. O tal vez, porque había adquirido la costumbre de recogerse el pelo en una coleta, tal como hacía ella. Sea como fuere, por un momento tuve la impresión de estar delante de la mujer que nos trajo a ambas al mundo, y entonces tomé conciencia de una verdad. Nuestra madre se fue muy pronto, pero nos dejó bien acompañadas. María, ¿recuerdas cuando mamá nos mandaba a buscar leña a casa de los vecinos? Tú cargabas con rapidez los leños de uno en uno, y yo intentaba transportar 3 en cada viaje. Durante el recorrido se me caían varias veces y en vez de recogerlos inmediatamente, perdí el tiempo ideando de cómo llevar de 3 en 3 de golpe. Sí lo recuerdo. Al final yo transportaba más leña que tú, me contestó María. Ya, pero nunca me criticaste ni te quejaste, le dije. Dejaste que probara hasta que un día entendí que era mejor cogerlos de uno a uno. Mi hermana me sonrió mientras se levantaba. Pensé en su habilidad para salir al paso de los infortunios con una actitud envidiable. La observé de cerca y comprendí que aquel temple que María había simulado con maestría en el pasado, ahora constituía su estado real. El vestido que has hecho es precioso. Eres una artista, María. ¿Estás bien, Francisca?, me preguntó. Creo que sí, le respondí. María me agarró la mano con fuerza y ambas nos acercamos al espejo.
No recuerdo la última vez que me la cogió con aquella sensible tenacidad. El reflejo nos devolvía la imagen de dos mujeres totalmente distintas de las que dejaron Solsona, dos personas que de la mano jamás estaban solas. No dejes que el miedo se apodere de ti, me dijo a través del espejo. Yo he dejado que guiara mis actos durante demasiado tiempo, Francisca, y creo que aún me gobierna en algunas ocasiones. A pesar de que te cueste creerlo, tu vida va a ser más sencilla que la mía. Así que sé valiente, hermana. Si no lo haces por ti, hazlo por mí. Antes de subir al escenario, bromeábamos con Samper sobre la posibilidad de que él se cayera de la tarima o yo tropezara. Nos apostamos una cerveza, a que una de las dos cosas sucedería. Obviamente pagaba el que hiciera el ridículo. Se abrió el telón. Comenzó el primer acto y cuando me tocó salir, respiré aliviada. Volví a casa y a pesar de que no sabía si lograría brillar con luz propia y que debía seguir actuando en el asalto para sobrevivir, una parte de mi angustia se apaciguó. Me encontraba delante de la primera oportunidad que me daban por mí misma. Recuerdo un cartel de La Suiza, aquella tienda de la Ronda de Sant Antoni, quizá en el 51, que decía: a pesar de la guerra, acabamos de recibir grandes surtidos de bordados. Barcelona seguía en pleno crecimiento aprovechándose de la conflagración europea, y el paralelo se beneficiaba de ello y de los exiliados, cada vez más numerosos. En la calle crecía el malestar por la imparable subida de precios, derivada de los negocios que la neutralidad propiciaba, por los desvaríos de un gobierno que no encontraba una dirección que tomar, y una mancomunidad que iba ganando peso entre las élites de la ciudad, pero que poco hacía por la mejora de las condiciones laborales. El dinero que entraba era solo para unos pocos, y la paciencia obrera empezaba a trocearse. El contrato con Samper era para mí la única posibilidad de volver a casa. Por eso sentí una enorme gratitud cada vez que subía al escenario. Sin embargo, cuando terminaba el tercer acto, era Amelia Meller, la primera actriz, quien recibía los aplausos más sonoros, totalmente merecidos. En el fondo, yo aspiraba a ocupar su posición, aunque lo último que yo deseaba era perjudicarla. A finales de julio estrenamos La Presidenta, de Maurice Hennequin y Pierre Weber. Me divertía trabajar con el elenco de una obra que quizá no pasó a la historia del teatro, pero de la que guardó un gran sabor. Quizá por la trama que nos divertía a la vez que nos estimulaba, quizá por las salidas de bozo con la que nos desternillábamos de risa y nos mantenían alerta. Quizá fue la sensación de libertad lo que me encandiló, o actuar sin rendir cuentas a nadie y sin la responsabilidad de dirigir la compañía. Una noche llamaron a la puerta del camerino que compartía con el resto del elenco. Era Ana, elegante, con un traje chaqueta negro, fino, estilizado, muy parisino, una blusa de color lila y un sombrero con una pequeña rejilla que le cubría parte de la cara. Yo debía de parecer una pordiosera a su lado. Entró sin pedirme permiso. Me abrazó y se sentó en una de las sillas que estaban a mi lado, justo a la derecha del tocador, delante del sofá de madera con almohadones rojos que nunca usaba porque era muy incómodo. Has estado fantástica como siempre, Francisca. Lástima que tuvieras tan pocas líneas. ¡Ana! ¡Qué alegría verte! Ella me sonrió y se mantuvo unos segundos en silencio mientras inspeccionaba la habitación. Estaba sentada en el borde de la silla. Tenía las piernas cruzadas y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Yo no sabía si buscaba un tema de conversación o algún chisme y seguía desmaquillándome, pero necesitaba romper el silencio. ¿Cenamos juntas?, le propuse. Me apetece un poco de olor anarquista. ¿Qué te parece si nos plantamos mejor en la tranquilidad?, me contestó ella. Me pareció una opción divertida y en cuanto me cambié salimos del teatro y nos dirigimos a la casa de comidas. En las últimas semanas me había distanciado un poco de Ana. Ya no sabía si se reía de mí, si me retaba o si se arrimaba a mí por interés. Incluso tenía la sensación de que las opiniones de mi amiga no coincidían con su tono de voz. Entre su turbia influencia y la necesidad de pasar página, me estaba planteando seriamente dejar el asalto.
al que aún iba un par de noches por semana. La tranquilidad nos recibió por incomprensión. Los anarquistas más radicales solían congregarse bajo su techo, y con el tiempo se consolidó como uno de los núcleos de los grupos de acción anarcosindicalistas. Nuestra presencia allí era poco menos que un chiste. Ana, no creo que el menú de aquí sea muy exquisito, pero necesito comer. Asintió sin perder detalle de las personas que nos rodeaban, ni de las conversaciones. Las actrices, oímos que decía un chico en la mesa de al lado. Solo piensan en ganar dinero y en comprarse vestidos. Ana se desternillaba con cada provocación. A mí me incomodaba. Decidí observar el local. La mayoría de los presentes eran hombres, obreros. Se sentaban en grupitos, bebiendo cerveza barata, algunos jugando a las cartas, otros leyendo a los iletrados la última edición de Solidaridad Obrera u otro periódico afín a su ideología. En realidad se trataba de un diálogo colectivo solo interrumpido por las proclamas surgidas en cada una de las mesas. Gritos contra el gobierno, el rey y la mancomunidad, cánticos a favor de la revolución y la mejora de las condiciones salariales. De su decoración, austera, solo recuerdo un cuadro enorme de Ferrer y Guardia. Esta guerra nos está arruinando. Comenzamos la década en crisis y ahora no damos abasto, pero seguimos igual de pobres, dijo un chico de pelo negro, ojos azules y sonrisa pícara. Seguro que despertaba pasiones entre las mujeres de su fábrica, y Ana no le quitaba el ojo. Después de la legalización de la CNT, la regional catalana terminó de consolidarse. En mayo se había celebrado el Congreso de la Paz de Ferrol, un encuentro del anarquismo español, en el que se promulgó el talante antibelicista del movimiento y su oposición a la Gran Guerra. Además, el encuentro supuso el germen de la reorganización del sindicato en el resto del país. Pero el proceso fue lento y las acciones masivas se hicieron esperar. El dinero que entra se lo quedan los de siempre. Nos roban en la cara, argumentó uno de sus compañeros cuya coronilla carecía de cabello y sus brazos en cambio albergaban una selva de pelo negro. Y dime tú, ¿qué estás haciendo en la CNT? ¿Y el resto de los sindicatos y los socialistas? Y ya no te hablo de los republicanos. Pues a ver si convocan ya la huelga, gritó el de ojos azules mientras sonreía a Ana. Las huelgas no sirven para nada, ¿escuchas? ¿Qué no recuerdas la de los tranvías? Canalejas no tuvo ni piedad a la hora de sofocarla y no creo que Dato se vaya a quedar corto ahora, dijo un hombre de unos 50 años, delgado y arrugado. El desánimo reflejado en sus ojos era estremecedor. Cuando acabe la guerra, Francia y Alemania volverán a producir. ¿Y entonces qué?, dijo una de las pocas mujeres que poblaban la tranquilidad. Era bajita y tenía una nariz aguileña. Se cubría el pelo con un pañuelo y hablaba con un discurso deslavazado. Es una vergüenza, un salario de 5 pesetas por una jornada de más de 10 horas. No sé qué va a ser de nosotros, comentó indignado un hombre de 30 y pocos años, que no hacía nada por disimular su enorme barriga ni por cerrar las piernas, abiertas a todo el mundo, mientras mal apoyaba su espalda en el respaldo de la silla. Entonces que las mujeres dejen las fábricas y vuelvan a su casa, gritó un chico joven, robusto, muy alto, de pelo castaño y nariz ancha y labios carnosos. Ah, por supuesto, las mujeres estamos a sus órdenes. Las que trabajan en las fábricas ganan menos que ustedes, y con suerte 3 pesetas al día. ¿Qué no deberíamos nosotros luchar también por nuestros derechos?, dije sin poder contenerme. No me di cuenta. Me había levantado y tenía una mano apoyada en la mesa y la otra en el respaldo de la silla. Ana me miraba divertida, pendiente de mi reacción. Ahí está la actriz defendiendo cosas que ni entiende. Esto es la vida real, nena, dijo otro. Iba a rebatirle su desfachatez, pero un hombre de pelo oscuro se levantó y se interpuso entre mi discurso y los expectantes obreros. Era Joan. Estaba sentado en una esquina y no me había dado cuenta. Perdona, pero ya sabes que las artistas se dejan llevar por las palabras. Debemos unirnos, compañeros, y no crear divisiones. El enemigo es el patrón, los curas o los militares que nos oprimen, no nuestros semejantes. Si las mujeres quieren luchar, invitémoslas. Si lo quieren hacer los pinchos, bienvenidos sean.
Cuanto más seamos, más fuerza tendremos, no lo olviden, dijo Joan. Los ánimos se calmaron y Joan se acercó a nuestra mesa. Lo agarré de la camisa y le susurré: ¿Cuándo entenderás que no necesito que me salves? Francisca, están borrachos, dijo posando su mano sobre mi hombro a modo de freno. No vas a conseguir nada provocándolos. Además, me sonrió, no te estoy salvando a ti, los estoy salvando a ellos. Ese comentario es igual de grosero que tu numerito, le dije. Los clientes de la tranquilidad volvieron a lo suyo y yo me senté, enfadada. Ana parecía la espectadora de un vodevil del que esperaba impaciente otro enredo. Él se sentó con nosotras. No me apetecía empezar nuestro reencuentro con una pelea, así que rompí el hielo con una broma. No sabía que frecuentara los bajos fondos de Barcelona, le dije. Pues de vez en cuando desciendo a tu reino para ver cómo se portan los plebeyos, me contestó. Ahora soy una monarca, ya tienes un motivo más para odiarme, ¿no? Le dije. Joan sonrió y siguió hablando de política. Tuve que frenarle para que saludara a Ana. Hablamos de la guerra, de Francia, de las fábricas. El calor apremiaba en el bar, donde no cesaban los debates, el exceso de alcohol y la jarana. Al cabo de un rato, Ana se levantó de la silla, se disculpó, nos comentó que tenía que irse y prometimos cenar o almorzar juntas más a menudo. Se despidió con una sonrisa pícara, dando a entender que sobraba y que nos dejaba solos a propósito. Acto seguido, el chico de los ojos azules se levantó y la siguió fuera del local. Ambos se saludaron en el exterior y desaparecieron juntos. Joan y yo. Me sorprendía la extraña naturalidad que fluía entre nosotros. Habían transcurrido meses desde nuestro último encuentro. Teníamos una historia en común compleja, ideas contrapuestas y caracteres chocantes. Supongo que hay plantas que no necesitan cuidados para seguir viviendo. Francisca, con tu fuerza podrías arrastrar a tanta gente. Tenemos que conseguir que los compañeros abandonen el miedo y entiendan que solo podemos ganar, me dijo. El día que nos dejen sindicarnos, o que podamos hablar en esas reuniones a las que ni siquiera me invitas, entonces pídeme lo que quieras, le dije. Mientras hablaba, se arremangó y se desabrochó el primer botón de una camisa marrón que parecía nueva. Yo dudaba que se la hubiera comprado él. Me dijo que no era el momento, que las mujeres deberían incorporarse a los sindicatos cuando estos tuvieran una fuerza real, ideas vacías que yo necesitaba rebatir. Una parte de mí quería demostrarle que había leído, que al fin sabía, bueno, más o menos, de qué hablaba. Me pides que luche por un futuro en el que ni siquiera sé si tendremos un papel relevante. No habrá revolución sin las mujeres, Joan, y si no lo entiendes, no eres más que otro verdugo. Joan sonrió y pidió 2 copas. Me dijo que era demasiado lista para ser actriz y demasiado honrada para ser una líder. Yo le respondí que él era demasiado orgulloso para entender lo que realmente le estaba diciendo y sonrió de nuevo. Esa sonrisa, su sonrisa y su mirada. La noche se alargó y solo nos fuimos cuando los borrachos que nos acompañaban se volvieron insoportables. Caminar a su lado por Barcelona me transportaba al pasado, a la época remota en la que paseábamos de la mano. Llegó el momento de separarnos. Estábamos de pie, mirándonos, deseando que la noche no se terminara. Notaba su respiración, los nervios, las dudas. Ambos estábamos vacilando, y él me acarició la mejilla con la mano derecha, me besó y volvió al Sanz. Creo que ambos intuimos que aún no era el momento. Con la llegada del otoño dejé definitivamente el asalto. Actuaba casi a diario con la compañía de Samper. María Green aparecía por fin en los carteles como actriz secundaria y me sentía muy a gusto con mis compañeros. Bajo sus órdenes, encarné personajes de Cuidat de Amelia, de Georges Feydeau, o La lepra, de Santiago Rusiñol. El Arnau pasó a llamarse Folie Bergère y firmé para actuar allí algunas noches en uno de sus espectáculos de revista. Buscaba belleza en cada uno de mis personajes y me entregaba en cuerpo y alma a las funciones. Era la única manera de desterrar los recuerdos
que seguían clavados en mi desdicha. ¿Me había resignado ya? ¿Mantenerme en esa posición era lo más sensato? Mi principal fuente de ingresos estaba ligada a Samper, que no me ofrecía más que papeles menores. Paseaba por la avenida evitando mirar los carteles de las grandes producciones. ¿Seguía siendo yo una paria? ¿Acaso no me merecía protagonizar dramas y comedias? La promesa que le hice a María pesaba sobre mis párpados y pagaba el alquiler haciendo malabarismos. Deseaba gritar que quería más, que podía ofrecer más, que merecía más, pero a la vez tenía miedo. Mi ambición me había llevado ya a lugares muy oscuros. Quedaba poco tiempo para Navidad cuando Tomás me invitó a cenar para festejarla. Quería llevarme a un lugar elegante para animarme. Nos veíamos de vez en cuando y siempre me decía lo mismo. Francisca, cuando te veo no paras de quejarte por todo. Antes no eras así. El caso es que aquel martes, noche que libraba, pasó a buscarme en el automóvil y me llevó al Hotel Oriente. Yo estrenaba un vestido negro que me había confeccionado María. Él, al verme, alabó mi belleza, pero se preocupó por mi delgadez. Las curvas triunfan en el paralelo, me había repetido tantas veces. Añoro al Tomás de aquella época, correcto, sereno, comprensivo, vulnerable, un verdadero amigo. Delante del hotel donde me encontré con Joan años atrás, sentí que me hallaba fuera de lugar. Accedimos por la entrada principal y tras superar el arco de medio punto revestido de cristaleras y una puerta de madera, me dejé deslumbrar por el gusto exquisito de la recepción. Tomás anunció que íbamos al restaurante y un joven botones nos acompañó. El salón ocupaba el claustro del antiguo convento sobre el que se edificó el hotel. Estaba formado por una nave central, cubierta por una cúpula de cristal y 4 pequeñas naves laterales que enmarcaban la primera. 4 columnas limitaban unas con otras y lucían una base recubierta de madera con flores talladas, el fuste blanco y el capitel oscuro decorado con hojas. El porche del antiguo claustro cobijaba varios ventanales espejados, rematados con arcos de medio punto. Una lámpara de lágrimas de varios pisos presidía el centro del claustro e iluminaba a los huéspedes habituales y a los comensales ocasionales. En el hotel vivían varias familias de burgueses y artistas europeos que exhibían trajes a medida y vestidos atrapados en estéticas previas a la guerra. Qué suerte la de la niña de provincias llamada Francisca, que una vez fantaseó con cenar rodeada de lujo, y cuánta incomodidad sentía la actriz de nombre María Green. Tomás lo percibía e intentaba allanar la velada. Francisca, tenemos que pedir la especialidad del chef. Estábamos sentados en la parte central del salón. Un pianista amenizaba la velada con piezas de Bach. Leí la carta haciendo esfuerzos por no escandalizarme por los precios. Después de que el camarero tomara nota, Tomás se disculpó. Debía ir un segundo al servicio. En su ausencia, observé con detalle el salón y caí en la trampa de escuchar los cuchicheos de las mesas de alrededor. En la que estaba situada a mi derecha había 3 matrimonios. Yo no los conocía, pero ellos sí sabían quién era yo. Una señora rubia y flaca dijo: «No sé qué se cree el mediano de los Puig paseando a esa fulana del paralelo. Es capaz de hacer lo que sea para llamar la atención». «Pues al menos no está casado», le dijo su acompañante. «Si no supieras que ella es una vedette, no le prestarías atención». «Te digo yo que las actrices están hechas de otra pasta. Hablan el idioma de la carne y del dinero y nada más». «Pues a mí me parece moderno que sean amantes». «Ah, claro, si estás dispuesto a acostarte con una fulana». La conversación tenía lugar mientras comían, bebían champán y hacían gala de una falta absoluta de sensibilidad. Tomás volvió a la mesa sonriente, contándome que su hermana Pilar quería mudarse a Vilasar y que él no se iría de Barcelona ni por todo el oro del mundo. Yo asentía con determinación, pero no podía quitarme de la cabeza el parloteo que acababa de escuchar. 3 palabras empujadas por un nudo horrible en el estómago se repetían sin cesar en mi mente. Otra vez no. Me esforcé por mostrarme amable y divertida con mi amigo, pero estaba el otra vez no. La angustia dejó pasar una rabia que creía extinta, y al cabo de un rato
Fui al servicio y vomité la cena. Pensé que en algún momento aquello se terminaría, pero otra vez no. Cuando Tomás me dejó en casa no podía dormir. Quería beber. La anécdota alteró mi tranquilidad durante el resto de la semana. Barcelona no me aceptaba. O quizá era yo quien no la toleraba a ella. Fuera como fuese. Otra vez no. Me acababan de llamar fulana y no me lo merecía. Sentía que la razón se perdía entre pensamientos destructivos de los que no saqué beneficio alguno. Necesitaba hablar con María, así que el domingo siguiente me encontré con ella en la plaza de la universidad. Mi hermana llegó preocupada por si llegaba tarde. Le apetecía tomar un chocolate, pero le propuse que antes paseáramos un poco. Me contó que don Julián se comportaba insoportablemente mal y que se metía en detalles de la casa que jamás le habían importado, que Juana estaba de los nervios por la actitud del señor y que ella la acompañaba en la cocina la mayor parte del día. Me notó inquieta e interrumpió la detallada queja para preguntarme qué me pasaba. No sabía por dónde empezar, así que le hablé de la cena del martes. Pues no sé qué decirte, Francisca, me respondió después de escucharme atentamente. Este es el mundo en el que vivimos. Algunos te llamarán fulana y otros te llamarán diosa. Lo importante es cómo te llames a ti misma. Sinceramente, María, a veces no sé ni cómo me llamo. A nuestro alrededor, caballos que arrastraban carros, coches de punto que conectaban a las personas con sus destinos, ancianos que simplemente paseaban para aprovechar el tiempo que les quedaba. Algo se me escapaba. Aquellas personas parecían estar en paz con sus circunstancias y yo apenas sabía por qué debía despertarme al día siguiente. María, esta necesidad me ahoga. ¿Por qué no me conformo con ser actriz secundaria? Sería todo tan fácil, pero cada vez que intento convencerme de que sí lo es, que este es mi lugar, me falta el aire, me mareo y me invade el desconsuelo. Te quejas como una niña, Francisca. Te llenas la boca de ideas feministas, de que las mujeres pueden hacer trabajos de hombres, pero a la hora de la verdad, no te comportas ni como un hombre ni como una mujer. Y sabes, no estoy segura de que haya que hacer las cosas como ellos. Ellos compiten, ganan, pierden, destruyen 3 cosas para construir una. Y tú eres mejor que todo eso. Si quieres hacer las cosas a tu manera, hazlas, pero no vivas al margen del bien y del mal, esperando que no te apliquen las mismas reglas que a las demás. Estoy pensando en refundar la compañía Green, María. ¿Pero no me van a tomar en serio?, me interrumpió. Convéncelos en su idioma. Gana la partida y cambia las normas, Francisca. No se me ocurre otra posibilidad. Mira, nunca pensé que parafrasearía a Joan. Por cierto, ¿cómo estás con Joan?, le pregunté. Mejor, poco a poco. Después de tu charla con él empezó a verse con Merced y eso la calmó mucho. Y ahora de vez en cuando lo vemos las dos. No es fácil, pero al menos ya hablamos. Me alegro mucho. Dale tiempo, ya verás cómo al final conseguirá respetarlas. Eso espero. Ambas permanecimos calladas durante unos instantes. Fui yo quien reanudó la conversación. Entonces, ¿crees que debo seguir adelante con la compañía? Si por mí fuera, Francisca, volverías a casa de los Puig. Pero tú verás lo que haces. O luchas o te rindes. Siento ser tan dura, hermana, pero es que no se me ocurren otras opciones. Una obrera que llevaba de la mano a una niña de unos 6 años, vestida con una bata de colegio, caminaba por la plaza. La niña tenía el pelo castaño, los ojos color miel, el pelo recogido en 2 trenzas y hablaba sin cesar. La madre la escuchaba con poca atención, quizá porque le contaba detalles sin importancia del día, o porque el cansancio no le permitía más que caminar y tirar de su hija. 2 generaciones de mujeres que llegarían a votar, pero que dedicarían sus vidas a trabajar por los demás. ¿Me habría convertido en esa mujer si me hubiera quedado con Joan? María y yo terminamos atiborrándonos de chocolate y nos despedimos bajo la luz de una de las nuevas farolas que acababan de instalar. Pasé sola por el centro, deambulé por sus calles postergando el momento de volver a casa. Supongo que los mapas se inventaron para indicarnos dónde estamos y no hacia dónde vamos.